Hola, buenos días. Vamos a hablar en este caso de la definición de varianza de una variable aleatoria, x, ¿vale? Y de sus propiedades. Bueno, se define la varianza, vimos en el anterior mini vídeo la esperanza. En este caso la varianza es otro número, al igual que la esperanza, definido sobre una variable aleatoria x de la siguiente manera. La varianza de x es la esperanza de dicha variable x menos su esperanza elevado al cuadrado. ¿Vale? Aplicando la definición que conocíamos de la esperanza de una g de x, que sería esto de aquí, la varianza queda definida como la integral en todo r de la g de x menos esperanza de x elevado al cuadrado, por la función de densidad de la x, f de x diferencial de x. En el caso de variables discretas, sustituiríamos la integral por el sumatorio. Bien, eh, podemos desarrollar otra expresión alternativa que en la realidad suele ser en la práctica suele ser la que se utiliza para calcular varianzas, teniendo en cuenta la propiedad de linealidad de la esperanza. En la expresión que constituye la definición de varianza, podemos desarrollar, en primer lugar, el cuadrado de estos dos términos que hay aquí entre paréntesis, de manera que tendríamos la esperanza de x cuadrado más la esperanza de x cuadrado menos dos veces la esperanza de x por x. Y ahora sí, aplicando linealidad a esta expresión de aquí, en el primer término tenemos una variable aleatoria elevada al cuadrado. En el segundo término tenemos una constante elevada al cuadrado, con lo cual la esperanza de una constante es la constante misma. Y en el tercer término tenemos una constante que multiplica a otra constante, la esperanza de x. Y por último, una variable aleatoria, es decir, la constante saldría fuera. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que esto sería igual a la esperanza de x al cuadrado más la esperanza de x cuadrado menos dos veces la esperanza de x por la esperanza de x, es decir, la esperanza de x al cuadrado. Es decir, la expresión que obtenemos finalmente es que la varianza de x es igual a la esperanza de la x elevado al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la x. Esa es la expresión que se suele utilizar en la práctica para calcular varianzas y si aplicamos dicha expresión a una combinación lineal de una cierta variable aleatoria, a x más b, podemos aplicarla, entonces quedaría aquí esperanza de ax más b elevado al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de ax más b. Pues bien, podéis desarrollar tranquilamente en vuestras casas, de nuevo desarrollando el cuadrado, aplicando linealidades en la esperanza, llegaríamos al siguiente resultado, a que la varianza de ax más b es igual a al cuadrado por la varianza de la x. Esta es una propiedad importante para variables aleatorias, eh, lo que viene a decir que la varianza de una constante es cero y la varianza de una variable aleatoria multiplicada por algún número se eleva el número, el coeficiente se eleva al cuadrado y se multiplica por la varianza de la x. Esta propiedad se puede también generalizar a n variables aleatorias siempre y cuando cumplan que son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos de cálculos de varianzas. En primer lugar, consideramos una variable aleatoria discreta, al igual que en el mini vídeo de la esperanza, con una función de masa de Bernoulli. Aquí está la función de masa, f de x igual a p elevado a x por 1 menos p elevado a 1 menos x, con un recorrido en la variable 0, 1. Los valores 0, 1, no el intervalo 0, 1. Bien, aplicamos esa expresión del cálculo de la varianza. Tendríamos, por tanto, la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. Esta esperanza de x ya fue calculada en su momento en el anterior mini vídeo cuando tratamos la esperanza y fue exactamente igual a p. Por tanto, solo nos queda ahora calcular la esperanza de x cuadrado, lo cual es una función g de x. También vimos la propiedad para calcular este tipo de esperanzas, es decir, bastaba componer la g de x y multiplicarla por la f de x y entonces, en este caso, el sumatorio sobre todo el recorrido nos daría el valor de la esperanza. Basta con sustituir los números, x igual a 0, x igual a 1, en este término y obtendríamos el valor final
de la esperanza de x cuadrado. En este caso, igual también a p. Por tanto, sustituimos la esperanza de x cuadrado, que es p, menos el cuadrado de la esperanza de x, que era p, por lo tanto, p al cuadrado. Y esta sería la varianza de la variable de Bernoulli, p por 1 menos p. En el siguiente ejemplo, en este caso, la variable aleatoria es continua y sigue, como en el anterior vídeo de esperanzas, la función de densidad exponencial, lambda por e elevado a menos lambda x si x es mayor que 0. Del mismo modo, la esperanza de x ya la habíamos calculado con anterioridad, era igual a 1 partido por lambda, por lo tanto ya solo nos queda calcular la esperanza de x cuadrado, también aprovechando la familia de funciones gamma que vimos definida en el cálculo de la esperanza. Esta sería la expresión, la g de x de nuevo entra en la integral y es multiplicada por la f de x función de densidad, ¿vale? Y volvemos a resolver esta integral aplicando un cambio de variable, en este caso, cambio de variable x por lambda igual a u, ¿vale? Como en el caso de la esperanza, pero la integral que conseguimos aquí es la de la función gamma de 3, ¿vale? Recordad, era una familia de funciones con parámetro n. En el exponente del primer término estaba n-1, con lo cual sería la gamma de 3 la integral que obtenemos aquí. Este sería, por tanto, el resultado final de la esperanza de x cuadrado, 2 partido por lambda al cuadrado. La gamma de 3, os recuerdo, era n-1 factorial, es decir, 3 menos 1 factorial, que es 2. Una vez obtenemos esta esperanza, basta con sustituirla en la expresión de la varianza y tendríamos el resultado final. 2 partido por lambda al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, es decir, 1 partido por lambda al cuadrado. Es decir, la varianza de la x exponencial es 1 partido por lambda al cuadrado. Vamos a ver algunas propiedades de la varianza de una variable aleatoria. La varianza, atendiendo a la definición, ¿vale?, es tanto más pequeña cuanto más se concentra el valor de la función de densidad, los valores de la función de densidad, alrededor de su esperanza. Porque el término que constituía la definición de la varianza, esa esperanza de x menos esperanza de x elevado al cuadrado, estas diferencias serían pequeñas para valores cercanos a la esperanza, ¿de acuerdo? Y por tanto, para aquellos valores alejados, si f de x está muy concentrada alrededor de la esperanza, tendrían una probabilidad muy baja y por tanto tendrían un peso pequeño en esa esperanza. Aquí podemos ver un par de casos, ¿vale? Esta es una función de densidad normal, ¿vale?, que hemos estudiado. En el segundo de los casos, la dispersión es más pequeña, ¿vale? Los valores de la función f de x están más concentrados alrededor del valor de la esperanza, que es justamente el valor que toma la x en el punto máximo. En este primer caso tenemos una dispersión mayor, está más, podemos decir, desparramada la función de densidad alrededor de la esperanza. Es decir, aquí tenemos, en el segundo de los casos, valores más homogéneos de la variable aleatoria x, y en este caso la variable aleatoria tomaría valores más distintos, es decir, más heterogéneos. La varianza de una variable aleatoria es siempre mayor o igual que 0. Solo en el caso en que la x fuera una constante, la varianza tomaría un valor igual a 0. Porque básicamente habría un único punto posible de la variable aleatoria, sería la constante, y la varianza sería 0. ¿Vale? En ese caso, si recordamos la expresión para el cálculo de la varianza, en ese caso la esperanza de x cuadrado y la esperanza al cuadrado de x serían exactamente lo mismo a cuadrado y por eso la varianza alcanzaría un valor igual a 0. La raíz cuadrada de la varianza se define como la desviación típica, ¿vale? Es la raíz de la varianza y tiene las mismas unidades que la variable aleatoria x. Por tanto, la varianza tiene las unidades de la variable aleatoria elevadas al cuadrado.
Esto es lo que quería contaros de la varianza y espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.